Buenos días. Aquí estamos otra vez. Gracias por darle al play. Espero que este tema que se muestra aquí en pantalla sea de tu interés. Si es así y te sirve en algo, dale like al video y compártelo a más de alguna persona, seguro le va a servir. Y aquí estamos en continuidad con lo que yo veo como el espectro de la vida desde que nacimos hasta el más allá, ¿no? El más allá, que es la eternidad, pero cómo hay fuerzas invisibles que en esta vida, en la tierra, nos van ayudando a lograr nuestros objetivos cara a la eternidad. Y ya en la eternidad, pues las fuerzas seguirán, con el favor de Dios, nosotros entre los elegidos, porque llamados ya, elegidos pocos. Bueno, pues entonces continuamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, hoy en día vamos viendo que estamos inmersos en un mundo en donde se nos puede facilitar pensar que solo existe aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, ¿no? Todo aquello que cae en nuestra experiencia, y que ese mundo real es solamente el que existe. El mundo moderno, el que estamos viviendo, nos hace creer esto, que solo existe lo que podemos ver, oler, sentir, tocar, etcétera, ya sea virtualmente o bien con la experiencia, ¿no? Pero también nos podemos dar cuenta que hay cosas que suceden en este mundo que es muy difícil que se deban únicamente a las causas visibles y experimentables, ¿no? Por ejemplo, porque son cosas fuera de lo común y que nos pueden sorprender y digamos, ¡ay! Fue un milagro, se curó, estaba por morir y algo lo sanó, y por eso podemos también decir, híjole, esto no puede ser solamente humano, seguramente intervino algo poderoso, ¿no? Intervino Dios. O también si suceden cosas malas, desagradables, horripilantes, lo que sea, podemos decir, híjole, estas cosas son diabólicas, ¿no? Tanta violencia, tanto interés, no voy a concretar, pero tanta corrupción, solo puede ser por algo malo, solo puede ser por algo que haya provocado esta situación y que sea pues diabólico, incluso decimos, ¿no? Pues en ambos casos, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, pensamos que sin una fuerza sobrehumana eso no podría ser, no podría llevarse a cabo. Y entonces empezamos a sospechar de la existencia de un mundo sobrenatural. Y antes de comenzar, pues yo quisiera, bueno, les he contado así con santa paz que yo he estado leyendo unos libros de fantasía épica y que se leen historias bastante, digo, que a uno lo pican y sigue leyendo y está pues muy metido en las novelas que uno lee, pero también ahí vemos cómo existen pues esos, ¿no? El bien y el mal, y como te lo puedas imaginar, ¿no? Y sin embargo lo que vemos lo que leemos o en este tipo de libros pues es una representación
épica o fantasiosa, pero de un mundo que sí existe, ¿verdad? Que es invisible y que es real, tan real que también nos puede sobrecoger. Pues bien, creer en la existencia de seres espirituales, como aquí intenté representar con una imagen que me encontré con mucho esfuerzo, es una verdad de fe. Me llamaba mucho la atención porque a la hora de buscar una imagen para representar a los ángeles encontraba puras cosas pues del espíritu humano, mente, psicología, unas cosas tan raras que yo dije, válgame Dios, o sea, pues los seres espirituales, tan fácil como esta imagen, no salió tan a la primera, y realmente es una manera también como que nos puede decir que estamos dejando de creer en la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, ¿no? Ya veremos. Entonces, creer en la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Vamos a empezar por ahí. Y de hecho está revelado en la Sagrada Escritura desde el inicio. Hasta el final. Hasta el final. Y sin embargo, demostrar la existencia de los seres espirituales ha sido un reto, ¿no?, para la razón humana, porque no es tan sencillo. Sin embargo, nuestro amigo Santo Tomás de Aquino ha desarrollado, que vivió por la época de la Reforma Protestante, 1400 alrededores, gracias a la metafísica del ser que él expone, pues ha fundamentado la existencia de seres espirituales que están en el orden de la creación, y así como hay seres materiales, seres como nosotros, corporales y espirituales, pues también hay solo espirituales, y en el último, digamos en la punta de la pirámide, pues está Dios, ¿no?, como el ser superior. Bueno, en nuestra sociedad avanzada, esta cuestión de los ángeles, tanto buenos como malos, es un tema que está destinada a desaparecer, ¿verdad? Porque también se piensa que esto es cuestión mítica o simbólica, y es verdad que es inteligente, fija. y es verdad que es así, ¿no?, que es un carácter, pues digo, no tiene el carácter mítico y simbólico, pero realmente existe, y aunque suponiendo que no existiera, en el cine o en la literatura siempre sale, ¿no? Incluso vemos que en los testimonios de las personas pues también hablan, ¿no?, de apariciones o de hechos portentosos, que igual se atribuyen a seres que están más allá, ¿no?, de lo que nosotros podemos percibir sensiblemente. También ¿cómo se darían estos? Pues se podrían dar gracias a la oración de intercesión entre las personas, eso podrían decir, ¿no?, o también a prácticas esotéricas o al espiritismo, cosa que no estamos, al menos nosotros, ni fomentando, ni desarrollando, ni explicando, ¿no? Una persona que estudiaba las Sagradas Escrituras y las interpretaba del siglo pasado intentó desmitificar el Nuevo Testamento para hacerlo más creíble. Sin embargo, él se planteaba, bueno, pues a ver, ahora tú que estás en el siglo, en aquel entonces 20, ¿cómo demuestras la existencia de la electricidad o del radio, ¿no? O sea, pues seguramente
los seres espirituales pues existen como si fuera la luz o la electricidad, que no es que se vean, pero existen, ¿verdad? Pues imagínate tú qué podría decir ahora en el mundo moderno con tanta tecnología virtual y con smartphones y con redes sociales. Si hubiera conocido internet, pues se le habría caído el pelo, ¿verdad? Del impacto. Pero bueno, los ángeles existen, están en esta tierra, están dentro de nuestros espacios, límites temporales, aunque no se ven, ¿verdad? Bien, ¿qué dice la fe cristiana respecto a esto? Lo primero, pues nada, hay que afirmar la existencia de Dios para poder reconocer un mundo espiritual en una categoría inferior que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha creado a todos estos seres. ¿Por qué partimos de Dios? Porque Dios los creó para darle gloria a Él y para alabarlo, ¿no? Dios, bueno, ya llegaré a eso. El cristianismo ha descartado desde el principio la idea de divinidades intermedias, o sea, de que existan dioses intermedios entre Dios y las criaturas. Lo que nosotros afirmamos es que hay seres espirituales que no son dioses, son criaturas que son eternas y que tuvieron su origen en la creación junto con todo lo demás, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Fue una gran persona, bastante erudita, que con sus estudios, pues claro que obtuvo demasiadas controversias, pero a él se le denomina doctor angélico, ¿no? Porque, bueno, gracias a todos sus estudios, consiguió explicar que es posible que existan estos seres creados. Como ya había dicho, en orden de la creación, convenía que existieran tanto seres corporales sin vida, seres corporales con vida, pero inferiores a los animales, luego los hombres, luego antes de Dios, pues como no hay divinidades intermedias, ahí están los seres espirituales a secas, y esto es como se da, ¿no? Ahora, yo no me voy a meter en las profundidades de Santo Tomás de Aquino porque son demasiado profundas y llevaría sesiones y sesiones de explicar el tema, además de que ahorita no estoy fuerte, ¿no?, en ese conocimiento, pero bueno, era conveniente que existieran estas seres espirituales. Muy bien, en realidad, pues estas reflexiones sobre la existencia de los seres espirituales tiene su punto de arranque en la historia de la salvación, porque aparecen junto a Dios, único Señor y Creador. Aparecen estos seres, como podemos imaginarnos gracias a la imagen, que tienen su fuerza y su influjo tanto positivo como negativo que se hace notar en este mundo. En este mundo, los ángeles aparecen como espíritus que están destinados a servir. Y si no me equivoco, Ratzinger escribió un libro en el que resumía la actividad de los ángeles como la de cantar y volar. Desde luego, cantar y volar, pues lo que significa, ¿verdad?, alabar a Dios, estar en torno suyo, cantando alabanzas a su nombre, etcétera, ¿no? Ellos, los ángeles, constituyen, como decíamos, estos coros celestiales que también aparecen en la liturgia de la iglesia
Y por ejemplo en la Santa Misa están presentes. Así como se ve en esta imagen, imagínate que está el altar, está Jesucristo en su sacrificio y están alrededor suyo todos estos ángeles alabándolo y bendiciéndolo, porque es Dios y porque está ahí, ¿no? Por eso, bueno, cuando se va devaluando la importancia de la liturgia en los sacramentos, pues también la doctrina de los ángeles se ve arrinconada un poco, ¿no? Porque justo los ángeles participan de la liturgia que los hombres rendimos a Dios, ese culto, y ellos están ahí alabándolo y bendiciéndolo en todos los actos litúrgicos, actos de culto al Señor. Por otro lado, decíamos al principio, los ángeles, bueno, al principio de esta pantalla, los ángeles vuelan, ¿no? Es decir, son enviados por Dios para cuidar a los hombres, ejerciendo así o facilitando esa providencia salvífica de Dios hacia los hombres. Y entonces vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo hay personajes que aparecen en un momento dado al lado de los santos patriarcas o de los profetas o de personajes que van apareciendo en la Biblia, pues porque los están cuidando, ¿no? Así también los ángeles están para nosotros. Aquí vemos una representación también de esto que mencionaba, cómo aparecen en la liturgia los ángeles bendiciendo a Dios, y en esta otra los ángeles cuidando de los hombres. Como podríamos pensar, la visión cristiana en general está caracterizada por la mediación. Necesitamos la mediación para todo. La mediación de la Virgen para ser buenos hijos de Dios, la mediación de los santos para alcanzar favores de Dios o milagros, la mediación de los ángeles para protegernos en nuestra lucha diaria y en nuestro combate diario, para ganar el cielo, la mediación de las personas para conocernos mejor, la mediación de todo. Entonces, precisamente Dios, al crear a los ángeles, pues manifiesta también su máximo poder y su máximo esplendor a la hora de otorgarnos, pues con quién apoyarnos para llegar al buen camino, ¿no? Para ir por el buen camino. Y cuanto más elevadas son esas criaturas, que pues así en el nivel, en la pirámide, más elevadas o más cercanas a la punta, que es Dios, pues tienen una mayor, vamos a decir, participación de gobierno, vamos a decir, ¿no? Los hijos entre más grandes también pueden apoyar con algunas decisiones a los papás, o incluso cuando ya crecen y son maduros, pues tomar decisiones por los papás. Pues lo mismo en las criaturas invisibles, los ángeles. Hay categorías, tampoco las vamos a desglosar todas en este momento, pero también participan de alguna manera del gobierno de la creación de Dios. Y esto, ¿no? Nosotros mismas pues también lo vamos experimentando en la vida. También los ángeles son seres personales, no tanto como personas como lo entendemos ahora, sino seres personales y libres que en su momento tuvieron la capacidad de decidir sobre su propia historia. Escuetamente, la Sagrada Escritura nos habla de cómo en el principio algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios en ese acto de elección, si seguir a Dios o si seguir pues el mal. Y pues vemos cómo efectivamente
precisamente por esa decisión, pues existe el bien y el mal. Los seres malignos y los ángeles. Entonces, en realidad, el demonio y sus secuaces, su existencia se ha afirmado desde el principio, y se confirma ahora, a través lo podemos ver, ¿no? A través del mal que vemos en el mundo. Vamos a decir, el Papa Francisco atribuye, o más bien habla de estos ángeles malignos, del diablo y sus secuaces, como la cara oculta de un mensaje de esperanza, ¿no? En todos pues yo, porque tengo los libros aquí en la cabeza, los que he leído, hay un mensaje de esperanza normalmente, ¿no? Pero la cara oculta o la cara de la otra moneda, pues es el mal. Gracias a Dios, el demonio no es otro Dios, ni mucho menos, y tiene menos poder que Dios creador, y Dios creador nos ama y nos protege y nos cuida, y nos da la ayuda de estos seres angélicos buenos para hacernos ir por el buen camino. El mal que vemos en el mundo es lo que el diablo y sus amigos han influido en la vida de los seres humanos, ¿no? Vemos el mal que no solo es producido por otros y ya, ¿no? Sino que nosotros mismos cometemos ese mal. Y es algo que nos supera, es algo que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque proviene de algo que está más allá, del demonio. Y por eso rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la vez que no es divino el demonio, gracias a Dios, y por eso no es originario, por lo tanto el mal o el demonio no es necesario, ¿no? Sin embargo, lo cometemos pues porque nos supera, está fuera de nuestro alcance. Se me fue una idea. Lo del originario. El demonio no existió desde el principio, ¿verdad? Dios creó seres espirituales y estos seres espirituales tuvieron su momento de elección. Cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno, que no se nos olvide, pero otorgó el don de la libertad a estos seres que en ese momento pues fueron pues los que creó Dios, ¿no? Los ángeles. Y allí hubo quienes cayeron, quienes dijeron que no querían seguir a Dios. Entonces, pues ni modo, nos lo vamos a perder, pero el don de la libertad, podemos decir, es enorme, porque gracias a la libertad que las criaturas pues tienen ese don de la libertad, ese don de elegir el bien o el mal, pues tienen ese poder de irse para un lado o de irse para el otro. Y por eso hay mal en el mundo, porque las personas somos libres y caemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal es tan radical como el bien, que siempre, en realidad no. El bien, precisamente porque Dios lo creó y era lo que había, es el que gana, ¿no? Es el que gana siempre en todas las batallas. Pero no podemos decir que el mal siempre ha existido, ¿no? ¿Y qué podemos decir? ¿Que el mal no va a ser sanado jamás? Pues no, tampoco. No podemos ser tan
tan radicales en esto. Sin embargo, sí que hay un infierno y ya lo veremos, y ahora sí que pues dos caminos pudimos haber elegido en la vida mientras vivimos, y es por lo que hay que ir, ¿no? Solo el bien es originario, solo el bien lo creó Dios, solo el bien existió desde el principio, y gracias a nuestra libertad pues optamos por el bien o por el mal. ¿Quiénes decidieron primero? Pues los ángeles, porque eran los primeros que existieron, ¿no? Entonces, nada, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Nosotros podemos imaginar pues ya nuestro mundo, ¿no? Nuestra realidad visible, invisible, el bien y el mal, los ángeles y los demonios, las tentaciones y la fuerza de voluntad, las virtudes, la gracia. Tenemos ahí una batalla por la que luchar, pero lo que sí tenemos de gane es que Dios ha puesto ese remedio, que es que el Hijo de Dios se ha encarnado, ha muerto en una cruz, para que todos los que queramos, nos podamos unir a Él, a Cristo, y entonces vencer el mal. Esto implica lucha, implica superarse, implica pues no trabajarle personalmente para ver cómo, ¿no? Pero ese triunfo de Cristo tras la ascensión, su resurrección, la ascensión, y ya que está allá en el cielo, también es real, y ahora sí que es el que nos da toda su gracia para llegar a Él, y al final de los tiempos Él mostrará con todo su esplendor. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que hay eternidad feliz, que hay cielo, que hay victoria, que hay que estamos en un mundo no aventados hacia el azar, sino que tenemos una misión, y que desde donde estamos podemos aportar nuestro granito de arena. Además que Dios mismo ha dejado muchas manifestaciones visibles aquí en la tierra para poder manifestar esa providencia salvadora en la historia, ¿no? Como son los sacramentos, como son esas gracias que actúan de una manera un poco más escondida, pero real en la vida de los cristianos, y también pues han puesto a los ángeles, a los santos y a tantas personas a nuestro alrededor para que nos fortalezcan, para que nos iluminen con su ejemplo, y así nosotros también podamos ser ejemplo de las otras personas que tenemos alrededor. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para hacer extender este reino suyo, ¿no? Muy bien. Esta imagen da miedo y la voy a dejar solo un ratito, pero quiero que nos hagamos un poco cargo de que existe el infierno, y un poco así como se ve en la imagen, esta es la tragedia, ¿no?, de la libertad mal vivida. Si Dios es tan bueno y tan misericordioso que toma la iniciativa para curar a las criaturas, haciendo que su hijo muriera en la cruz, ¿por qué no hizo lo mismo con los ángeles caídos? ¿Por qué a ellos no les dio la oportunidad de salvación? Pues bien, parece un contrasentido hablar de sanación y sostener, como hace la Iglesia, la existencia del infierno como castigo perpetuo para los demonios y para todos aquellos hombres que mueren alejados de Dios. Parece que el infierno implica eternizar lo que precisamente la fe cristiana dice que no es eterno, sino que tiene origen en la historia. Bueno, tiene un origen, pero si el mal ha comenzado, se supone que también tendrá un término para que al final, como dice San Pablo, Dios sea todo en todos. Pues sí, pero o sea,
esto podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué Dios no les dio esa capacidad, esa oportunidad a los ángeles? Bien, pues esto ha causado pues confusión, ha causado muchas dudas, pero entonces, si Dios es tan misericordioso, ¿cómo puede permitir que haya personas condenadas para siempre? Pues así. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos el mismo don de la libertad, que es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso sí tendríamos que tomar en cuenta para nosotras mismas y para las demás personas, respetar, ¿no?, el don de la libertad, porque es un don inestimable que justo nos lleva a optar por un camino o por otro en nuestro andar hacia el cielo, ¿no? Es un don que Dios nos dio, que nos ha dado y que no nos puede quitar, ¿no? Porque es parte de la naturaleza que Él creó. Y no podría ser que Dios no tome en cuenta la libertad de las personas. Eso sí, no lo puede ser. Entonces, las personas que se alejaron de Dios, pues se alejaron porque quisieron. Y además también podríamos nosotros pensar, bueno, dentro de nosotras mismas hay un sentido de justicia que te dice, es que si una persona obró mal, pues es que merece justicia, merece que aquello se sane, ¿no? Que aquello se castigue, ¿no? Probablemente, ¿no? Bien, por ejemplo, podríamos decir que no nos parece adecuado que triunfe la inmoralidad, ¿no? Como puede suceder tantas veces en la historia del mundo. O no puede vencer el mal en el tema de trata de mujeres, pues no, de guerras, pues no necesita, o sea, debe de existir pues la aplicación de la justicia, ¿no? Y Dios, que es verdaderamente omnipotente y bueno, no puede tratar de la misma manera a alguien que se ha portado bien de alguien a quien no, quien se ha portado mal. Esta es una convicción de todo el mundo, de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, que Dios es remunerador. Ciertamente, pues el castigo tiene en esta tierra al menos un carácter medicinal, ¿no?, que lleva a la cura, para que con el tiempo pues esa persona pues sane esas heridas o lo que sea. Pero el hecho de que vivamos de una manera u otra teniendo claro nuestro destino, sí que eso ya no tiene remedio. Tú tomas la libertad, te tomas la libertad de actuar de una manera o de otra según a donde quieres ir, ¿no? De aquí la enorme importancia de la libertad. Es un poder muy grande que a veces pues no estamos acostumbradas a asumir, ¿no?, su importancia, porque pues nos parece insignificante, nos da igual y no nos debe dar igual, nos tiene que mover a ser mejores, a luchar, a seguir por la vida, por el camino que nos lleva al cielo. Ya no vuelvo a la otra foto, ¿no? Bien, aquí como vemos en pantalla, pues está una balanza con el mal y con el bien a un lado, ¿no? Generalmente nos encontramos, a fin de cuentas, ante el misterio de la libertad, tanto de Dios como de sus criaturas. Y Dios ha creado libremente y sin constricciones, de manera que la existencia de las criaturas pues también es un fruto de la libre voluntad divina de amar y de ser amados. La omnipotencia se manifiesta de un modo mayor
en la creación de seres libres. Y tú puedes pensar, pues qué fácil sería si Dios hubiera creado puros robots, pero pues la verdad, pues qué desastroso, porque pues un Dios que crea robots, pues podría ser yo, aunque yo no creo robots, pero pero podría ser ya cualquier persona, y no, el hecho de que Dios haya creado personas libres, ay Jesús, algo tronó aquí horrible, manifiesta precisamente su omnipotencia, ¿no? Y es un riesgo que Dios ha querido correr, como decía San José María, porque la libertad de sus criaturas es real, y prueba de ello es que pueden elegir no solo amar, sino incluso odiar a su creador, y ello no solo por un espacio de tiempo, sino también para siempre. Y esto lo sabemos nosotros y tenemos que hacer algo al respecto. No nos podemos quedar de brazos cruzados actuando de una manera contraria a nuestra fe, porque nuestra fe es radical, nuestra esperanza es radical. Si queremos ir al cielo, es que queremos ir al cielo y no queremos ir a otra parte, aunque pasemos por el purgatorio, ¿no? Ya podríamos hablar también de esto, pero la libertad, digamos, es, Benedicto XVI hablaba de ella como la omnipotencia a la inversa, ¿no? El hombre realmente es dueño de su libertad, y por la libertad del hombre puede decidir emplear su libertad tanto para el odio y para la destrucción como para el bien y el amor. Por eso, pues es verdad que en el cristianismo, en cierto sentido, existe ese dualismo, ¿no? Pues porque sostiene que la historia es el escenario de un drama donde está la lucha entre el bien y el mal, donde está la gracia y el pecado, donde está, y podemos pensar en nosotras mismas, ¿no? Tenemos las tentaciones, pero a la vez tenemos la gracia de Dios. En fin, sin embargo, lo que sí es que ambos poderes, digamos, el bien y el mal, no es que sean de igual categoría, ¿no? Sino que uno de ellos permite la existencia del otro sin aniquilarlo. Es lo que dice Ratzinger, ¿no? Habla de un dualismo de libertades o existencial, pero de ningún modo de un dualismo ontológico. Son palabras que tienen que ver con la metafísica. No vamos a abundar en ello, pero lo que sí es que nosotros elegimos qué queremos. No es que ya seamos malos o buenos. Aquí en la tierra ninguna. Tenemos esa capacidad de elegir el bien o el mal, de convertirnos incluso, ¿no? Si en algún momento fuimos un poco más malos. Bien, comenzábamos afirmando que para muchos solo existe lo que se puede experimentar, ¿no? Con los sentidos. También sugeríamos al principio que quizá, ¿no?, estos avances tecnológicos expresen de alguna manera un acercamiento a una condición que supera los límites espaciotemporales, porque ustedes me están viendo en Culiacán, en México, en el mundo entero, porque hasta eso puede ser, a través de una pantalla, estando yo aquí en Guadalajara, ¿no? Pero como hemos tratado de mostrar en este camino, la existencia de estas fuerzas invisibles nos llevan a considerar que gracias a nuestra espiritualidad, que incluye un gran don que es la libertad, no estamos necesariamente abocados al mundo de una experiencia que es visible pero que sea caduca, ¿no? Sino que somos seres abiertos a un mundo real pero mucho más amplio, ¿no? Que es el mundo de la esperanza, en donde existen también fuerzas invisibles que tenemos que tomar en cuenta en esta vida
para poder aprovechar las buenas y tratar de alejar las malas, ¿no? Luchar por alejar las malas. Es una verdad de fe, cuesta trabajo creer esto, está revelado en la Sagrada Escritura, pero sí nos cambia la visión, si lo creemos, nos cambia la visión de nosotros en la lucha por adquirir virtudes, por contar con la gracia de Dios, por tratar de ser mejores cada día. El bien y el mal existirán juntos, ¿no? Durante todo el mundo, durante el tiempo que vivamos. Y además se manifestará plenamente al final de la historia, ¿no? Cuando llegue el tiempo del juicio universal. Jesucristo hablaba de esto con la parábola del trigo y la cizaña, donde está el campo de trigo sembrado y empieza a crecer la cizaña, y les preguntan, los obreros le preguntan a su señor si quieren que arranque la cizaña, y les dicen no, porque donde arranquen la cizaña puede que se venga también la raíz del trigo. Es mejor que crezcan juntos y al final se separará el trigo de la cizaña. Pues así es como nos va a ocurrir, así es como nos va a suceder, gracias a la libertad. Y entonces aquí es donde nos tenemos que tomar en serio nuestro papel de hijas de Dios, de contar con la gracia de Dios, de contar con los instrumentos que Dios nos da para crecer, para ir por el bien en este camino. Por último, pues hay muchas lecturas recomendadas. Bibliografía básica, desde luego, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí se los dejo: el Libro de los Ángeles, otro libro de Juan Pablo II, Creo en Dios Padre, etcétera. Hay mucho que profundizar en este tema. Lo mínimo indispensable que yo me gustaría pedirles es que lean pues el Catecismo de la Iglesia, al menos estos puntos, que son poquitos, que es muy bueno. Y pues ya. Bueno, pues entonces esto fue el tema, estas son las lecturas recomendadas. Espero que la charla te haya servido. No te olvides que tenemos muchos recursos para no desanimarnos en esta lucha concreta del día a día. La vida tiene sus dificultades, la vida tiene su sufrimiento, pero es precisamente eso lo que nos hace madurar, lo que nos hace ir creciendo personalmente para llegar a nuestro destino final, que es la eternidad feliz, el cielo. Entonces, pues a seguir luchando, a seguir batallando. La próxima semana, con el favor de Dios, el tema que será algo semejante, el bien y el mal, por ejemplo, para seguir profundizando en este tema, que vale la pena tener en cuenta, anotar inquietudes, consultar las dudas, pedir consejo, etcétera, ¿no? Pues bueno, cuídate mucho y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.